Muy buenas gente de YouTube, estamos aquí en otro nuevo vídeo y os quería dar a todos las gracias porque estáis apoyando el canal. Ahora mismo somos poco más de 360 suscriptores y aunque sé que es una locura, me gustaría proponeros el reto de llegar a los 380 antes del siguiente vídeo. Dicho esto, en esta ocasión estaremos probando el nuevo ataque que ha adquirido Rhyperior en esta nueva temporada, la temporada número 16, en la Liga Master, con el básico de Bofetón Lodo por los posibles tipo acero que nos podamos encontrar. Aquí empezamos la partida y estamos aquí con Garchomp contra este Dialga, y aquí nos escuda el primer cargado nuestro y nos hace a básicos. Recordar que Dialga es neutro los ataques de tipo dragón al ser acero de primeras. Aquí entramos con Rhyperior, que con esos bofetón lodo y escudando este cabeza de hierro vamos a acabar por debilitando a este Dialga y llevándonos una cantidad de energía pues considerable para poder ahora tirarle ese vasto impacto, que es el cargado que estaremos viendo en estas partidas, a este Kyogre que recibe el vasto impacto. Cambiamos obviamente a Melmetal, ya que esas cascadas nos estaban haciendo muchísimo daño a nuestro Rhyperior. Aquí el rival nos tira un Surf, nosotros a base de básicos le estamos haciendo bastante daño, por tanto cambia el rival a su último Pokémon que es Zekrom. Recibe esta primera avalancha y nos va a tirar el cargado, seguramente de triturar, para ver si nos baja esa defensa, cosa que nosotros escudamos e intentaremos tirarle dos fuerza bruta. Si la primera se la escuda, que sería lo menos eficiente, ya que sería la que más daño le haría por tema de que luego nos bajamos la defensa y el ataque, pues la segunda no tendría sentido que se la escudase, ya que tendríamos menor potencia para hacerle daño. Aquí vemos como no se escuda ninguna de las dos y cambiamos rápidamente a Rhyperior para intentar coger un pequeño básico e intentar bajar el ataque a ese Kyogre antes de caer debilitados, cosa que, como podemos ver, no es posible, y tenemos aquí la partida pues bastante mal. El rival tiene escudo arriba, nosotros no tenemos escudo, tiene cantidad de energía ese Kyogre y a base de básicos nos acaba por debilitar. Perdemos la primera partida, pero ya empezamos la segunda con un lead que es, bueno, ni para ti ni para mí. Ese Garchomp, si tiene tierra viva y nos la cuela, nos puede hacer muchísimo daño. Ahí vemos que tiene el básico de tipo tierra y nos tira bucle arena, que recordar, baja la defensa del rival el 100% de las veces. Aquí nosotros estamos tirándole este vasto impacto que escuda, sabiendo que puede hacerle bastante daño, porque Garchomp, al ser tipo dragón, pues recibe súper eficaz de vasto impacto. Nos vuelve a tirar un bucle arena, nosotros ya le hemos bajado el ataque una vez, por tanto ese bucle arena nos lo podemos dejar pasar, porque sí que es verdad que aunque nos baje la defensa, como le hemos bajado a él el ataque, pues más o menos neutraliza y nos saca un Togekiss después de acabar por debilitar a ese Garchomp. Intentábamos llegar ahí a un vasto impacto para bajarle el ataque a ese Togekiss, pero no llegamos. Aquí sacamos a nuestro Melmetal y nos sacan Rhyperior con el básico de lanzarrocas, por tanto no nos hace prácticamente nada el básico. Aquí cambiamos rápidamente después de tirar la fuerza bruta, ya que nos debilitamos la defensa, y nos tira un Surf. Cambiamos a Garchomp, ahí está, tira el Surf, recibimos los básicos que no nos hacen prácticamente nada de daño al ser tipo tierra, y entra con todo X. Aquí le tiramos tierra viva. La verdad que si tenéis este tipo de enfrentamiento, yo creo que es mejor tirar tierra viva, ya que tiene una posibilidad de bajarle la defensa al rival. Entonces, como los dos ataques son resistidos, el de tipo dragón por ser tipo hada y el de tipo tierra por ser tipo volador, si puedes tirar mejor el ataque de tipo tierra, ya que pues eso, puede bajar la defensa. Aquí este Togekiss nos tira el cargado de tipo lucha del ataque del Día de la Comunidad, Esfera Aural, que la verdad que muy bien bloquearlo por nuestra parte, ya que nos hubiese hecho muchísimo daño. Aquí nosotros tiramos la avalancha y conseguimos llevarnos esta segunda partida. Aquí otra vez entramos con Rhyperior y entran con Mamoswine. No es el mejor lead, ya que con esos nieve polvo de básicos y ese alud nos hace súper eficaz y llega antes que nosotros al cargado. Por tanto,
no podemos beneficiarnos de esa bajada del ataque que podríamos hacerle con ese vasto impacto antes de poder recibir su primer cargado, por tanto lo tenemos que escudar si no queremos caer debilitados. Aquí entra el primer vasto impacto, le bajamos el ataque y cambiamos rápidamente a este Melmetal para intentar pillar el Alud que no acaba tirando el rival, y por lo que vemos una de dos: o prefiere guardarse la energía o no lleva fuerza equina en ese Mamoswine, ya que fuerza equina pues nos debilitaría prácticamente seguro a este Melmetal, y si no seguro casi, ya que le hemos bajado el ataque con vasto impacto. Entra con Giratina que lleva ya 2 avalanchas, y a no ser que tenga bola sombra no nos hará gran cantidad de daño. Ahí está, bola sombra, nos deja más o menos a 1/3 de la vida, y le tiramos nosotros antes de que nos pueda tirar cualquier tipo de cargado otra avalancha, porque mejor hacerle un poco de daño a que nos llevemos esa energía a la tumba, porque no se la habríamos tirado. Ahí está, nos tira este Giratina otra bola sombra, acaba siendo debilitado, y entramos con Rhyperior a intentar pues hacerle todo lo que le quedaba a básicos y tener ese cargado de vasto impacto, pero Mamoswine que entra nos gana prioridad y nos fuerza a utilizar nuestro último escudo. Aquí estamos utilizando, y el rival deberá de seguramente utilizar el escudo si no quiere haber debilitado a ese Mamoswine. Ahí está. Cambiamos rápidamente a Garchomp para intentar hacerle la mayor cantidad de básicos posible antes de que nos tirase un cargado, pero no llegamos y por lo tanto nos acaba debilitando a ese Garchomp prácticamente sin hacer nada en partida. Entra Melmetal y aquí pues es partida perdida, ya que ese Melmetal solamente tiene que escudar este vasto impacto, y ahora con una fuerza bruta nos acabará por debilitar a este Rhyperior. Ahí está, como le hemos bajado el ataque pues no llega a debilitarnos, pero la siguiente sí que nos acabará por tirar. Aquí la verdad que si hubiésemos tenido más suerte con el tema de que Garchomp no hubiese muerto porque Mamoswine llegase a ese Alud, la partida se hubiese decantado a lo mejor más para nosotros. Pero bueno, siguiente partida, está Excadrill de Elite, y ellos cambian mejor dicho rápidamente a ese Dragonite, ya que con los básicos le estamos haciendo bastante daño. Nosotros aquí farmeamos un poquito de más, cargamos a este vasto impacto, se lo tiramos y cambiamos rápidamente a Garchomp, que pues con esos básicos de cola dragón le hace bastante daño a este Dragonite. Es cuestión de escudar esta garra dragón que debería de tirar el rival y hacerlo a básicos. Ahí está, nos va a tirar otra garra dragón. Sí que es verdad que es un poco arriesgado quedarse sin escudos a esta comienzo de partida, por lo tanto nos dejamos pasar, ya que tenía bajado el ataque, y dejamos a ese Garchomp con muy poca vida pero mucha cantidad de energía. Entonces si viene un Pokémon tipo acero como es este Metagross, lo va a pasar mal si no escuda esta tierra viva que puede debilitarlo prácticamente entero. Ahí está, Metagross que viene a saludar y se va, y a ver si llegamos por muy poco, pero conseguimos llegar a esta tierra viva, que básicamente esto es lo que nos hace pues tener la victoria, porque hace que escude este Excadrill. Nosotros ahora entramos con nuestro Rhyperior y la clave sería poder llegar a un vasto impacto antes de que nos tire las 2 taladradoras, porque podemos escudar una, pero la siguiente, si nos la tira antes de nosotros llegar a ese vasto impacto, nos va a acabar debilitando. Ahí está, le colamos un básico más, pero no llegamos a poder tirarle el cargado, por tanto aquí nos tira taladradora y nos debilita. Ahora es cuestión de ver quién llega antes a poder tirar 2 cargados, si Excadrill o nosotros tirar una fuerza bruta. Excadrill que tira el primer taladradora, pero como podemos ver tenemos la fuerza bruta en mano, que es cargarla y acabar por debilitar a ese Excadrill. Ahí está, nos llevamos la partida. Y como podréis ver, este set ha sido de 4 partidas en vez de 5, porque hubo un rival que pues no hizo nada, se retiró simplemente empezando la partida, por tanto no la he visto interesante. Si os ha gustado este tipo de vídeos, darle like, suscribiros, espero que aprendáis con este tipo de vídeos y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!